ejemplo. O pienso en chicos diagnosticados con TGD que muchas veces también dicen que la música los ayuda un montón. O síndrome de Down, cuando dicen que bailando liberan un Sí, montón de sí. emociones. ¿Para cuántas cosas ayuda la Es que la música? música es movimiento y también es expresión. Y está muy bueno esto que traes, Andrea, porque muchas veces hay personas con discapacidad que, por ejemplo, tienen enormes dificultades para hablar, para expresarse a través del habla. Pero eso no quiere decir que no se comunican. Y un aspecto fundamental para la comunicación es la expresión corporal. Entonces es muy oportuno que traigas esto porque justamente por eso esos espacios son tan necesarios. Claro. La música te pone en movimiento, el movimiento expresa y comunica. Claro, claro. Y la música supongo que también podrá ayudar para el corazón, ¿no? Sumamos a todos los visitantes que tenemos en este sábado a la doctora Mirta Díez, matrícula nacional 68.240. Ella es médica cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí un sábado. Gracias, Andrea. Te quiero dar realmente gracias por la posibilidad de este espacio, que podamos comunicar a la población, generar conciencia. Desde la Sociedad Argentina de Cardiología, una de nuestras misiones es poder mejorar la salud cardiovascular de la población y para eso necesitamos generar conciencia. Y nosotros en este espacio que tenemos aquí en Nacional todos los sábados entre las 9 y las 11 tratamos de poner pequeñas semillitas también para ayudar a que la gente que está escuchando en cualquier rincón del país tenga datos, consejos, información. Leo o Fernando Blanco Muñoz muchas veces le hablan a los consumidores. Hoy lo tenemos aquí a Pedro Crespi, un especialista en todo lo que es inclusión en discapacidad. Y le sumamos cuidarnos el corazón. ¿La música ayuda también para cuidar el corazón? Sí, seguro que sí, porque la música, como otros factores de riesgo no tradicionales, son muy importantes para la salud cardiovascular. Sabemos que el estrés, la falta de movimiento, el aislamiento social son grandes factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Por eso seguramente a través de la música, donde podemos compartir con un otro, donde salimos de nuestro aislamiento, todo eso favorece la salud cardiovascular. Así que definitivamente sí, hay muchos factores ambientales que son malos, como por ejemplo la polución, el ruido, cuando no podemos dormir, cuando comemos mal, cuando somos sedentarios, y corregir todo eso nos ayuda. Seguramente si nos juntamos con gente a hacer música, a escuchar música, a bailar la música, eso nos va a hacer bien. Nos va a distender y nos va a ayudar. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? ¿Cuál es el consejo más importante que puede dar a quien está escuchando? Bueno, me parece que el consejo más importante es mantener un estilo de vida saludable. Cuando hablamos de esto, hablamos justamente de comer bien, que esto significa evitar las harinas procesadas, evitar los azúcares refinados, comer gran cantidad de frutas, de verduras, de legumbres, consumir poca sal, consumir pocas grasas saturadas, ¿no? Que fundamentalmente están en aquellas carnes que son grasosas. No digo de no consumir carnes, podemos consumir carnes, pero es importante con que moderación. Con moderación y que sean magras. Entonces, la alimentación es muy importante. Mantener el peso, o sea, evitar la obesidad también es fundamental, porque la obesidad es una epidemia y porque realmente se asocia con todos los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Tenemos que ser activos físicamente, hay que evitar el sedentarismo, como les decía, dormir bien, disminuir el estrés, tratar de evitar... Esa debe ser la parte más difícil, ¿no? Esta es difícil, pero realmente hay herramientas, ¿no? Hay herramientas, la música es una, pero también hay herramientas con ejercicios de distensión, con hacer pequeños momentos en que a lo mejor podemos respirar profundo, podemos desconectar por momentos de las situaciones de estrés, eso está demostrado que disminuye el burnout.
un trabajo muy interesante, que son el Hospital de Clínicas con los trabajadores, vio que después de hacer estas estrategias de pequeños momentos de desconexión, se calificó. Se llega a buenos resultados, Claro. qué suerte. El burnout le llaman el colapso. Claro, cuando uno está en una situación de colapso con su trabajo, de indiferencia emocional, donde ya no puede conectarse justamente por estar colapsado. Y esto sucede mucho en los trabajadores de la salud. Entonces, es importante trabajar el estrés psicosocial en general, yendo a los trabajadores de la salud, el estrés que provoca fundamentalmente el cuidado del paciente en áreas críticas, o también en general, porque hay aumento del estrés en la población, entonces la gente llega con más demanda, probablemente más con mayor nivel de agresión, porque a veces el acceso al sistema es complejo, entonces es importante también cuidar al que cuida, ¿no? Pero sí, uno siente en general que la agresión está a la orden del día en cualquier ámbito de la sociedad, a veces en el transporte, por un pequeño choque, un empujón, en el supermercado, por el lugar en la fila. Hay pequeñas situaciones de la vida cotidiana que a veces generan también rispideces. Yo creo que hay muchas situaciones de la vida cotidiana que empeoran nuestra calidad. Pero entonces, volviendo a cómo podemos cuidar nuestro corazón, tener un estilo de vida saludable en primer lugar. Después es muy importante que podamos detectar los factores de riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Es muy importante que podamos detectar y tratar la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, evitar el tabaquismo y detectar la diabetes, ¿no? Estos son los grandes, junto con la obesidad, factores de riesgo que podemos corregir, y al corregirlos disminuimos el riesgo. Si nosotros estamos, por ejemplo, hipertensos y no lo sabemos, es un problema. Si estamos hipertensos y tomamos medicación, pero a pesar de eso no estamos bien controlados, es un problema. Y para poner un poquito en contexto algunos números de encuestas nacionales, de los pacientes hipertensos, el 40% no saben que son hipertensos. Es tremendo. El 40% lo desconoce. ¿Pero eso por qué es? ¿No da señales la hipertensión? ¿Uno tiene idea que un dolor de cabeza fuerte o alguna señal uno percibe de que algo no está bien y se va a tomar rápidamente la presión? ¿O por bajo o por alta, digo, uno tiene idea de qué señales hay? Sí, pero cuando la hipertensión da, por ejemplo, cefalea o da síntomas, en general ya es un estadio avanzado o es una hipertensión severa. La hipertensión leve, moderada, puede transcurrir décadas sin síntomas, hasta que aparece el evento, aparece el infarto, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, todas cosas muy graves. Entonces, es muy importante detectarla precozmente. Claro. Insisto, el 40% de los hipertensos no se conocen hipertensos. Esto son encuestas nacionales, no estoy hablando de otros lugares, son encuestas nacionales representativas de todo el país. Y de los pacientes que son hipertensos y se conocen hipertensos, solo el 25% de toda esta población está bien controlada. Entonces estamos en problema, porque digamos, 1 de cada 4 está bien controlado y el resto o no lo sabe o no está bien controlado. ¿No? Una cosa que es bastante sencilla, porque es cuestión de tomarse la presión. ¿No? O sea, sí. Y esto pasa, bueno, también con el tema de la diabetes, también con el colesterol, o sea que el control preventivo es lo que ayuda para tener una vida saludable. Usted es especialista en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, ¿da señales, ya que hablábamos esto de la hipertensión? Sí, la insuficiencia cardíaca sí, porque lo definimos como un cuadro clínico. O sea, hablamos de insuficiencia cardíaca cuando el paciente tiene falta de aire para hacer actividad física, cuando retiene líquido, por ejemplo, se le hinchan los pies o no puede comer porque tiene el hígado con mucho líquido,
cuando tiene mareos, a veces puede tener dolor en el pecho. Entonces, tiene síntomas. El paciente concurre por síntomas, ¿sí? Ajá. Es cierto que hay pacientes que ya saben que su corazón no está funcionando bien porque, por ejemplo, tuvieron un infarto o porque han tenido una hipertensión mal controlada o tienen una enfermedad en la válvula. Entonces son pacientes que ya vienen en seguimiento, saben que su corazón no funciona adecuadamente, pero no tienen síntomas porque están bien tratados. Y bueno, entonces esos pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca o permanecer con una disfunción del corazón asintomática. Ajá. Y hay tratamientos. Entiendo que cada caso será particular, pero hay tratamientos para la Hay insuficiencia. muchos tratamientos, hay tratamientos muy efectivos que han reducido la mortalidad en el 70% respecto a 4 décadas atrás, donde no teníamos tratamientos. Los tratamientos de insuficiencia cardíaca empiezan a aparecer en la década de los 80. Entonces, y a partir de ahí aparecen cada vez más grupos de drogas que reducen sucesivamente el riesgo de morirse. Por eso el tratamiento es muy importante y disponemos de tratamientos muy efectivos. El tema es que, bueno, el paciente accede al sistema para poder comenzar su cuidado. Ujú. ¿Hay alguna edad en particular donde uno debe empezar a hacerse los electrocardiogramas y estos a veces estudios un poco más complejos que se llaman estudios de fuerza o ecoestrés o no sé? Sí, bueno, hay algunas cosas que uno las debería hacer desde niño. Por ejemplo, tomarse la presión, hay que tomarla desde niño. El pediatra nos toma la presión. No digo que nos la toman todas las consultas, pero una vez para entender que está todo bien, porque hay algunos pacientes que pueden tener más riesgo de tener hipertensión aún en la infancia. Ajá. Entonces, la presión es algo que se toma desde niño y después es importante en el adulto tomarla por lo menos una vez al año. Una vez al año, ya sea en el control médico, también puede ser en una farmacia. En una farmacia, claro. O la gente que está entrenada y tiene un tensiómetro en su casa, hacerlo en su casa. Es muy fácil tomarse la presión, después podemos comentar cómo se hace, pero es fácil. Ay, sí. Y eso hay que hacerlo todos los años. Después también hay que tener en la edad adulta un laboratorio que valore colesterol y que valore el metabolismo del azúcar, particularmente y más precoz cuando uno tiene antecedentes, cuando el papá, la mamá ya tienen colesterol o son diabéticos, bueno, hay que tener más cuidado y control. Hay una pregunta, doctora, creo que se llaman las estatinas, ¿no? Que se Sí. toman. ¿Cuán saludable es? O sea, ¿es mejor tratar de cuidarse y no tomar la pastillita? O y si uno la tiene que tomar, la toma, pero no es que es inocua, supongo, trabaja sobre el hígado. ¿Cómo es el tema de la...? Te agradezco muchísimo la pregunta. Te la agradezco porque... Te la pregunto por mí también, porque estoy en una pelea ahí que la doctora no me quiere medicar y me dice, no, Bueno, corre más, hace más ejercicio. Y yo... Bueno, no conozco el caso y por supuesto lo que la doctora No, dice no. debe estar bien, pero quiero aprovechar esto para hablar un poco de que tenemos un problema importante, que es la mala prensa de las estatinas. Hay un montón de gente, sobre todo influencers, muchos de los cuales, la enorme mayoría, no son médicos ni personal de salud, Hace un rato hablamos de las que influencers. hablan sobre que las estatinas son malas. Las estatinas son una de las drogas, después de los antibióticos, que mayor impacto en reducción de los eventos cardiovasculares tienen. Hay miles y miles de trabajos que incluyen cientos de miles de pacientes que muestran que aquellos que tienen el colesterol alto y toman estatinas se infartan menos, tienen menos accidente cerebrovascular, menos insuficiencia cardíaca y se mueren menos. Esto es O sea que tenés que tomar innegable. la pastilla. Leo. Pero las Claro que siempre estoy en el estatinas borde. tienen un porcentaje realmente bajo, del 1 al 3%,
de toxicidad que está vinculada con que pueden aumentar las enzimas hepáticas y pueden dar dolores musculares y alguna alteración del músculo. Es muy bajo, insisto, el porcentaje y es muy fácil de detectar, porque una vez que damos la estatina, a los 2 meses le hacemos el control de colesterol y además incluimos las enzimas hepáticas y la enzima muscular. Con esto es imposible que se pase una toxicidad hepática. Si se pasa es porque está mal seguido el paciente, ¿sí? Claro. Y una vez que la toxicidad ocurre en los 6 primeros meses, y en los 6 primeros meses no ocurrió, es casi improbable que ocurra, pero igual es de buena práctica. Cada vez que pedimos el colesterol, pedir las 2 enzimas hepáticas, la enzima muscular. Si eso está bien, está bien. Hay mucha gente que dice que le duelen los músculos. Es como todo, ¿no? Uno a veces nunca sabe. Yo también tengo muchos dolores cuando me levanto y, bueno, no son las estatinas, el almanaque también ayuda. Pero quiero decir, entre tener un dolor muscular leve y reducir la muerte de causa cardiovascular, me parece que no hay discusión. No hay opción, claro. Lamentablemente, la prensa en contra y la cantidad de Sí, pacientes es tremendo, que llegan al consultorio y me dicen, mire doctora, yo lo dejé porque escuché que me puede dar falla hepática, me puede dar Alzheimer. No es así. Entonces, gracias por la pregunta. Antes de despedirla, porque sabemos que tenía tiempo hasta las 10 de la mañana, doctora, ¿cómo era que nos podemos tomar la presión fácilmente? Eso es un dato importante. Bueno, tenemos que tener un tensiómetro por supuesto de las marcas que están avaladas por el ANMAT, no comprar cualquier tensiómetro, pero en las redes de farmacias, en las farmacias, en los lugares cerca de la Facultad de Medicina, para los que vivimos en Buenos Aires, en fin, en un lugar confiable compramos un buen tensiómetro. No voy a dar marcas, pero hay un par de marcas que son absolutamente confiables y fácil de encontrar en internet si uno quiere. Entonces nos tenemos que sentar, apoyar la espalda sobre el respaldo de la silla, nos colocamos el tensiómetro en el brazo, puede ser cualquier brazo, y nos tomamos la presión 3 veces, con intervalos más o menos de 1 minuto. O sea, nos la tomamos, se desinfla el tensiómetro, la volvemos a tomar, y de esto hacemos un promedio. Okay. Y esa es la que anotamos, ¿sí? Okay. Esa es la que anotamos. Es importante que no tenemos que estar bajo un efecto de un estimulante. Por ejemplo, si nos tomamos 1 litro de mate, no es un buen momento porque el mate o el café pueden estimular. Entonces, tenemos que estar en una situación de reposo de 5 minutos, no haber tomado infusiones estimulantes, y hacemos esto. Nos la tomamos 3 veces y lo anotamos. Y si nosotros nos tomamos un par de días, puede ser en cualquier momento del día. Lo importante es la situación de reposo. De tranquilidad. Y lo anotamos, y eso se lo llevamos a nuestro médico, y eso es una buena manera de controlarnos. Y si la cifra es más de 140 a la máxima y más de 90 a la mínima, eso es una señal de alarma, porque la presión normal debe estar por abajo de 130 a la máxima y de 80 a la mínima. Perfecto, perfecto. Doctora, ha sido un gusto que nos visite esta mañana y ojalá que todos sus conceptos hayan servido para quienes nos están escuchando. Gracias, Andrea. Nuevamente agradecerte, por favor, en nombre de la Sociedad Argentina de Cardiología, esta posibilidad. Acá estamos todos los sábados. Cualquier cosa que quiera comunicar, ya sabe. La doctora Mirta Díez, médica cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca, visitando nuestro programa de